Amigos de Radio Mexiquense, bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado al licenciado Horacio Duarte, quien es secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República, y que nos va a platicar cómo va a festejar el Senado este bicentenario de la independencia y el centenario, por supuesto, de la Revolución Mexicana. Licenciado, bienvenido. Gracias. En primer lugar, agradecer a Radio Mexiquense la posibilidad de que se conozca qué está haciendo el Senado de la República en un tema que es muy importante, como es los festejos del Bicentenario. El Senado estableció una comisión de festejos del Bicentenario que ha venido haciendo una serie de actividades culturales, académicas, de reflexión en diversas materias. Por ejemplo, ha firmado convenios con la mayoría de los congresos de los estados, de las 31 estados y el Distrito Federal. Ha firmado convenios con diversas universidades públicas del país para efecto de desarrollar una serie de actividades. Por ejemplo, se generó una línea editorial muy importante que está poniendo al público en general textos que le permitan conocer primero cómo se desarrolló el movimiento de independencia, la parte histórica, las consecuencias políticas, legales de lo que fue el movimiento de independencia. Algo también muy importante ha sido las jornadas de reflexión académicas para efecto de comparar qué nos hace falta a México en este siglo XXI y que hubieran sido demandas de la independencia o de la revolución. Claro. Entonces hay una serie de actividades, folletos. Por ejemplo, se editó recientemente la Constitución Política en náhuatl para efecto de que las comunidades indígenas que tienen como lengua materna el náhuatl tengan acceso a conocer el texto de la Constitución y no solo en español. Se han hecho ediciones de debates, por ejemplo, del Estado laico en México, y el Senado ha venido avanzando en esa materia como un tema muy importante de difusión de los festejos del Bicentenario. ¿Hay alguna separación en los festejos del centenario y del bicentenario, o se sumaron estos dos en una serie de actividades del Senado? No, por efectos presupuestales se sumaron como un solo evento, aunque en el momento que se han hecho los foros, que se han hecho las diversas mesas redondas o la edición de los libros en el fondo editorial, se hacen en un solo, bueno, en dos apartados, lo que tiene que ver con el centenario de la Revolución Mexicana y lo que tiene que ver con la Guerra de Independencia en el caso del Bicentenario. ¿Cuál es el escenario que ve el licenciado Duarte en torno a esta reflexión que se me hace muy, muy interesante en ver qué se ha logrado en las demandas de la independencia y en las demandas de la Revolución Mexicana? Mira, vengo de dar una plática en la Universidad Autónoma del Estado, donde les decía a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas cómo temas del día de hoy que pudieran parecer lejanos respecto al debate de hace 2 siglos o de hace un siglo, son temas que se discutieron hace 2 siglos o al finalizar la revolución. Por ejemplo, el modelo de los estados soberanos, el modelo de República Federal, así es, hoy está en la discusión en materia de seguridad pública, con la propuesta de crear una policía nacional única, claro, que implicaría la desaparición de las policías municipales, y hay quien propone una sola policía nacional, lo que iría en contra del espíritu que se aprobó en 1824. Un espíritu federalista, ¿no? O, por ejemplo, revisando cómo se distribuye el egreso, los dineros de los gobiernos, vemos que tenemos un modelo que tiende a concentrar en el gobierno federal o en el gobierno central los recursos económicos, y los estados dependen del gobierno federal básicamente en todos los ingresos, cuando se definió en 1824 que debiéramos ser una república federal con estados autónomos, con estados soberanos, libres, como dice los títulos de casi todos los estados. O, por ejemplo, el tema difícil, no fácil, pero la separación Estado-Iglesia, como temas como la posibilidad de que las convicciones religiosas respetables de todos influyan o no en las decisiones de las políticas públicas que se dieron
después de la Constitución de 1857 con las llamadas leyes de reforma, y cómo hoy es un tema que se está discutiendo nuevamente. O el ejemplo, el paralelismo con el tema de la Revolución Mexicana. Se generó el llamado artículo 123 constitucional, que establece lineamientos básicos de las relaciones laborales, conquistas laborales, y cómo hoy en la mesa del debate nacional está una llamada reforma laboral que permita flexibilizar precisamente esas demandas laborales conquistadas después de la revolución. Y así pudiéramos encontrar una serie de temas que, si los analizamos a la luz de lo que se discutió en la lucha de independencia, en la revolución, hoy son temas que otra vez están en la palestra, en la discusión pública, en los órganos de gobierno. Si bien es cierto que por supuesto se pueden reflejar avances, ¿no?, en torno a estas reformas, ¿no?, hoy llamadas reformas estructurales, las pongo entre comillas porque creo que no son de fondo, es una percepción muy mía, pero por supuestamente, y atinadamente usted lo señala, no son temas que vienen nuevamente a esta discusión, ¿no? Se vuelven actualidad, ¿no? Pero más allá de esto, o sea, un poco más allá de estas discusiones que vienen detrás, o que se replantean más bien, ¿cuáles serían las discusiones que serían para enfrente? Es decir, ¿qué se ha logrado y qué no? Yo creo que el principal tema, por ejemplo, la Revolución Mexicana postuló como uno de sus idearios principales la justicia social. Sí, como un eje de la definición del Estado, del tipo de Estado que se quería en México y de las políticas públicas e incluso del discurso político. Sin embargo, hoy que revisamos las cifras de pobreza en México, las cifras de la concentración de la riqueza en las manos de unos cuantos frente a la enorme pobreza de millones de mexicanos, me parece que ese es un déficit, por ejemplo. Hoy el ingreso de la mayoría de los mexicanos es un ingreso que no alcanza para vivir, y ese es un pendiente de la Revolución Mexicana, o como se diría popularmente, la Revolución no le ha hecho justicia a todos. Claro. ¿No? Ese es un tema. Otro, el tema educativo. La Revolución Mexicana estableció, posterior a la Constitución del 17, el tema, y hubo toda una década de discusión si la educación debe ser laica, gratuita, incluso en algún momento en nuestra Constitución decía que era socialista. Y hoy tenemos que uno de los graves problemas, no dicho por mí, dicho por organismos internacionales como la OCDE, han detectado que uno de los graves problemas del país es el asunto de la educación, que la educación no está funcionando, no está cumpliendo una función social para ampliar las libertades públicas, para generar un mayor estado de bienestar en la población, y ahí está uno de los pendientes. O el asunto de la seguridad pública. Hoy la seguridad pública se ha convertido en el eje, para algunos en términos políticos, de discurso, pero para la gran población de un miedo constante, permanente, a saber si uno va a salir a la calle y no va a ser uno víctima de la delincuencia, o ahora de lo que llaman algunos funcionarios los daños colaterales en esto que se llamó la guerra contra el narcotráfico. ¿Y por qué toco el tema? Porque si uno revisa a la luz, por ejemplo, del miedo que significaba tanto la guerra de independencia como la revolución en grandes sectores de la población, es decir, la falta de certeza, de certidumbre en la posibilidad de desarrollar su vida, su familia, su comunidad, hoy estamos viviendo escenarios semejantes en México del siglo XXI.